En la primera versión de Flash CC o Flash Creative Cloud fue removida una característica llamada cinemática inversa. Esta característica se manipulaba mediante una herramienta que nosotros llamábamos la herramienta huesito. Si eras fan de esta característica, tengo buenas noticias. Esta característica ha sido nuevamente implementada en esta nueva versión de Flash. Como pueden ver, aquí tenemos nuevamente la herramienta, en realidad se llama la herramienta hueso. Vamos a mirar rápidamente cómo se utiliza. Voy a tomar la herramienta rectángulo, voy a dibujar un rectángulo de esta manera. Observen que esto es un shape, es decir, es una forma básica dibujada dentro de Flash. Ahora voy a tomar la herramienta hueso y en el momento en que creo estos segmentos o estos huesos, observen que automáticamente se crea una capa y esta capa se llama esqueleto. Es una capa especial. Voy a crear otros segmentos u otros huesos. Listo. Ahora voy a tomar la herramienta de selección y observen lo que ocurre. Miren cómo puedo lograr movimientos orgánicos a partir de este esqueleto que yo he generado. Ahora voy a crear algo que se llama una pose. Vamos a hacer entonces la opción de insertar una pose. Y vamos a hacer un pequeño cambio arrastrando este elemento hacia la parte inferior. Miren lo que ha ocurrido. Me genera una animación entre esas dos poses. Vamos a ir ahora a esta parte y vamos a insertar nuevamente otra pose y vamos a modificar la posición en esta pose. Aquí tenemos entonces la animación que hemos generado y de hecho vamos a testearla con comando Enter o Control Enter. Aquí tenemos el resultado. Nuevamente lo que obtenemos es una animación orgánica o un movimiento orgánico de este elemento a partir de ese esqueleto que yo he generado. Voy a deshacer estas tareas. Voy a presionar comando Z o control Z varias veces hasta tener el documento en blanco, el documento original. Y ahora voy a crear un rectángulo. Voy a crear un segundo rectángulo y un tercer rectángulo. Vamos a simular que esto es, por ejemplo, el pie de un robot. Lo que voy a hacer ahora me exige que estos elementos no sean un shape, sino que sean un movie clip. Así que vamos a hacer un clic derecho, convertir en símbolo. Ok. Repito el proceso, convertir en símbolo a este segundo rectángulo. Y finalmente, convertir en símbolo al tercer rectángulo. Voy a tomar ahora la herramienta hueso y observen lo que voy a hacer. Voy a unir estos dos segmentos mediante este hueso. Hago lo mismo en este caso y observen cómo cuando voy a generar estos segmentos necesito dos elementos. ¿Por qué? Porque estoy enlazando el elemento de la parte superior o el primer rectángulo con el segundo rectángulo. Y en el caso del segundo rectángulo estoy haciendo lo mismo, enlazando este segundo rectángulo con el tercero. Por ese motivo, si yo trato de generar otro segmento, observen que no se puede. Me aparece un símbolo indicando que no es posible. Vamos a hacer entonces un pequeño truco. Voy a seleccionar la capa 1 y voy a dibujar otro rectángulo. Voy a tomar este rectángulo y también lo voy a convertir en símbolo. También va a ser un movie clip o un clip de película. Voy a ir ahora al panel de propiedades y en el área de visualización voy a desmarcar esta casilla que dice visible. Esto, como se lo estarán imaginando, hace que este elemento sea invisible. Nuevamente tomo la herramienta hueso y sigo trabajando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a unir este segmento con el elemento que ahora no es visible pero que existe. Ahora tomo la herramienta de selección y observen entonces cómo estos elementos se están moviendo, pero se mueven de una forma relacionada. También de forma orgánica, pero están relacionados entre ellos. Ahora, voy a tomar, por ejemplo, este segmento y vamos a ir al panel de propiedades y dentro del panel de propiedades voy a marcar esta casilla que se llama restringir. ¿Restringir qué? En este caso voy a restringir, por ejemplo, la rotación. En el momento en que hago esa restricción, observen que aquí me aparece un valor en grados y aquí visualmente también puedo ver esa restricción. Entonces, cuando voy a hacer una rotación, observen que ya hay una restricción, hay un momento en que ya no puede seguir rotando y lo mismo en este caso. Miren cómo ya está habilitada esa restricción. Lo mismo puedo hacer con esta parte.
Miren cómo no tiene restricción en este momento, así que vamos a crearle esa restricción. Vamos a seleccionar el segmento y después de seleccionar el segmento, entonces hacemos la restricción. Entonces, igualmente, llega un momento donde ya no puede rotar más. Y miren entonces cómo puedo generar ese movimiento. Vamos entonces a ubicarnos aquí. Vamos a crear también una pose. Observen que esa pose la estoy generando en la capa del esqueleto, no la puedo generar en la otra capa que de hecho ya está vacía. Vamos a mover este elemento más o menos por aquí. Vamos a generar otra pose. Observen lo que está ocurriendo. En la última pose, entonces voy a colocar la última posición. Vamos a testear con control enter o comando enter y observen entonces el movimiento completo. Por supuesto, puedo generar esqueletos mucho más complejos. Ya ustedes estarán imaginando entonces los personajes que yo puedo crear y cómo puedo entonces agregarle la estructura o el esqueleto a esos elementos, relacionarlos entre sí para posteriormente generar los movimientos de una forma mucho más sencilla porque no tenemos que mover elementos independientes, ya que todos los elementos están relacionados entre ellos. Esta es entonces la característica de cinemática inversa que está disponible nuevamente en esta versión de Flash.